Un saludo a todos y bienvenidos a la clase de Introducción a la Fisiología Endocrina. Vamos a empezar hablando de el proceso de la señalización endocrina. Vamos a hablar entonces de una célula, llamémosla genéricamente como la célula X. Esta célula tiene una característica y es que va a producir, a sintetizar una hormona. Entonces, en todo mecanismo de señalización endocrina tenemos a una célula que está produciendo una hormona y, como seguramente lo han visto ya en los procesos de señalización, la señalización endocrina implica que hay una hormona que está viajando a través del sistema circulatorio y está llegando hasta una célula. A esta célula, hasta la cual llega la hormona, llamémosla la célula Y, podríamos decir es la célula blanco. Bien, ¿qué características tiene la célula X? La célula X tiene una característica importante y es que va a responder frente a un estímulo específico y en respuesta a ese estímulo va a liberar la hormona. Esa hormona que está siendo liberada por la célula X va a pasar a la circulación y a través del sistema circulatorio podría viajar a una gran distancia, por ejemplo desde el sistema nervioso central hasta lugares distantes como el tórax o el abdomen. Va a unirse, decimos que esta es una célula blanco porque va a tener un receptor para la hormona que está liberando la célula X. Ese receptor podría estar ubicado en tres lugares. Podría estar ubicado en la membrana de la célula, podría estar ubicado en el citosol de la célula o podría aún estar ubicado en el interior del núcleo de la célula. Más adelante veremos qué hace que un receptor esté en uno o en otro lugar y cuáles hormonas tienen esos receptores específicos. Entonces, en términos generales, ese es el proceso de señalización endocrina. Siempre hay una célula que libera una hormona y está respondiendo frente a un estímulo. La hormona liberada viaja a través del sistema circulatorio y genera una respuesta en la célula blanco. Y esa célula blanco, para poder generar una respuesta, entonces debe tener un receptor específico para esa hormona. Otro nombre que recibe la célula blanco sería una célula diana. Sería un sinónimo del término célula blanco. Ese sería en términos generales el proceso de señalización endocrina. Es importante aclarar algo adicional y es que la célula Y no es una sola célula, sino pueden ser varias células. Como ejemplo, podríamos tener aquí a una célula beta de los endotelios de Langerhans en el páncreas, que está liberando en este caso una hormona específica que sería insulina, y la insulina se va a unir a receptores de membrana celular que no están en un solo tipo de célula. Es decir, la célula Y, en el caso de la insulina, podría ser, por ejemplo, un adipocito, pero la célula Y también podría ser un hepatocito, o la célula Y podría ser una célula de músculo esquelético, por ejemplo. Es decir, la célula Y no es un solo tipo de célula, sino que una sola hormona podría actuar en diferentes tipos de células. Ese sería el principio general de la señalización endocrina. Bien, ahora podemos hablar entonces de cuántas glándulas endocrinas hay en nuestro cuerpo. En términos generales, podríamos hablar de al menos 7 glándulas endocrinas. Vamos a describirlas en sentido cefalocaudal. La primera de ellas sería la hipófisis. La hipófisis es importante mencionar que actúa en asociación con núcleos, voy a abreviarlo como NS, núcleos hipotalámicos. Y se genera aquí un sistema de señalización importante conocido como el sistema hipotálamo hipofisiario. Bien, la segunda glándula entonces sería la glándula tiroides
ubicada a nivel del cuello, y adyacente a esta están las glándulas paratiroides, que producen tipos diferentes de hormonas, como ya mencionaré. Bien, tenemos además de esto al páncreas, pero específicamente a la porción endocrina del páncreas, porque sabemos que el páncreas tiene también una porción exocrina que es importante en el proceso digestivo. Entonces aquí tenemos al páncreas endocrino. Tendríamos a las glándulas suprarrenales, pares en este caso, son glándulas pares. Tendríamos en el caso de las mujeres a los ovarios, que además de tener una función importante en el proceso de gametogénesis, tienen también una función endocrina. Sabemos que también son glándulas pares. Y los testículos, en el caso de los hombres, que a su vez, además de tener una función gametogénica, tienen una función endocrina. Estas últimas tres, sabemos, son glándulas pares. Glándulas paratiroides, sabemos que se han descrito 4 glándulas paratiroides ubicadas 2 a cada lado de los lóbulos de la glándula tiroides, de ahí su nombre, debido a la relación adyacente que tienen con la glándula tiroides. Sin embargo, repito que las hormonas que secreta la glándula tiroides y la glándula paratiroides son diferentes. Estas serían entonces las glándulas que clásicamente se han clasificado como glándulas endocrinas. Aquí también menciono algo adicional, y es que una sola glándula endocrina, como por ejemplo las glándulas suprarrenales o la glándula tiroides, podría producir más de un tipo de hormona. En el caso de la glándula tiroides, por ejemplo, tenemos la producción de las hormonas tiroideas, llamémoslas yodotironinas, triyodotironina, abreviada como T3, tetrayodotironina, abreviada como T4, y además de eso producen otra hormona que es la calcitonina. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una sola glándula produciendo más de un tipo de hormona. Y en el caso de las glándulas suprarrenales también tenemos que a nivel de la corteza suprarrenal, voy a mencionar solo la corteza, se pueden producir, por ejemplo, 2 tipos diferentes de hormonas, que son el cortisol y la aldosterona. Además de eso, hay una zona de la corteza suprarrenal que puede producir también andrógenos. Es decir, una sola glándula podría producir más de un tipo de hormona. No solamente una hormona puede actuar sobre más de un tipo de células específicas, sino además una sola glándula puede producir más de un tipo de hormona. Bien, estas serían las glándulas que clásicamente se han clasificado como glándulas endocrinas. Sin embargo, es importante mencionar que hay al menos 4 o 5 órganos adicionales que, si bien clásicamente no se han clasificado como órganos endocrinos, cumplen también una función endocrina, como por ejemplo el tracto gastrointestinal. Sabemos que hay células dispersas a lo largo del tracto gastrointestinal que se denominan células enteroendocrinas. Entonces el tracto gastrointestinal cumple también una función endocrina. El hígado se ha descrito también como un órgano con función endocrina. El corazón y los riñones. Sabemos que los riñones, además del proceso de formación de orina, que es fundamental para mantener la homeostasis, participan, por ejemplo, en la secreción de renina, en la activación de la vitamina D y la síntesis de eritropoyetina. Y mencionó una última importante, que la mencioné en asociación con la hipófisis, que es el hipotálamo. El hipotálamo, entonces, también algunos núcleos hipotalámicos cumplen una función endocrina porque están secretando hormonas que van a regular la función hipofisiaria. Es decir, estos serían algunos órganos que clásicamente no se han caracterizado o definido como órganos endocrinos, pero que tienen también una función endocrina entendida desde el punto de vista de la secreción hormonal. Y finalmente, entonces, llegamos a el punto en el que podemos clasificar a las hormonas.
Podemos hablar entonces de tres tipos de hormonas. Podríamos hablar de las hormonas peptídicas. Esta clasificación es práctica porque proviene de la estructura química de la hormona. Entonces podemos hablar de hormonas peptídicas, de hormonas, voy a abreviarlo aquí como derivadas de aminoácidos y tenemos finalmente a las hormonas esteroideas, todas aquellas que derivan del colesterol. Sabemos que las hormonas derivadas de aminoácidos, como su nombre lo dice, provienen de algún aminoácido y han sufrido procesos diferentes reacciones químicas las han transformado entonces en un tipo específico de hormona. Las hormonas peptídicas podrían tener desde unos pocos aminoácidos, cadenas de 5, 6, 7, 8 aminoácidos, hasta cadenas de muchos más aminoácidos, como en el caso de la insulina, por ejemplo. Entonces tendríamos esos tres tipos de hormonas. Voy a mencionar ejemplos específicos de estos tres tipos de hormonas. Entonces, en el caso de las hormonas peptídicas, tendríamos al páncreas endocrino como glándula productora de hormonas peptídicas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, la insulina, el glucagón y la somatostatina. Esas serían las hormonas peptídicas producidas por el páncreas. A nivel de la hipófisis también tenemos producción de hormonas peptídicas. ¿Qué hormonas peptídicas se producen a nivel de la hipófisis? Se produce la GH, por sus siglas en inglés, hormona de crecimiento. Se produce la LH, hormona luteinizante, la FSH, hormona luteinizante, perdón, hormona folículo estimulante, la ACTH, hormona adrenocorticotrópica, la TSH, hormona estimulante de tiroides, y la prolactina. Esas serían hormonas peptídicas hipofisiales. En la glándula paratiroides o en las glándulas paratiroides, la hormona paratiroidea es una hormona clasificada como hormona peptídica. Y en la glándula tiroides, atención a esto, hay una hormona que produce esta glándula que se clasifica como hormona peptídica, pero no son las yodotironinas, sino es la calcitonina. En general, estas hormonas peptídicas tienen una característica en cuanto a su acción, y es que en las células blanco sus receptores se encuentran en la membrana celular. No son receptores intracelulares, sino son receptores que se ubican a nivel de la membrana de las células blanco. Listo, estas serían entonces las hormonas peptídicas. Bien, tenemos después de esto las hormonas derivadas de aminoácidos. En cuanto a las hormonas derivadas de aminoácidos, podemos hablar de la glándula tiroides, produciendo, como ya había mencionado, a las yodotironinas, T3, triyodotironina, y T4, tetrayodotironina. Tenemos a las glándulas suprarrenales, pero podríamos decir la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, porque la corteza produce hormonas esteroideas. La médula suprarrenal produce catecolaminas, en su mayoría adrenalina.
pero sabemos que puede producir también noradrenalina. Y un paso previo a la síntesis de adrenalina y noradrenalina implica sintetizar dopamina, como lo veremos en un video diferente en relación a la síntesis de hormonas de la médula suprarrenal. Bien, estas serían entonces las hormonas derivadas de aminoácidos, y finalmente llegamos a las hormonas esteroideas. En las hormonas esteroideas tenemos entonces a las glándulas suprarrenales produciendo hormonas esteroideas, pero sería la corteza suprarrenal la que produciría las hormonas esteroideas. Y allí tenemos entonces a la aldosterona, por ejemplo, y al cortisol. Podría producirse también andrógenos débiles, pero la síntesis de andrógenos la dejaremos para los testículos, las explicarán a nivel de los testículos. En los ovarios en las mujeres y en los testículos en los hombres se producen también hormonas esteroideas. En el caso de las mujeres se producen estrógenos, podríamos decir el principal de ellos el estradiol, y en el caso de los hombres andrógenos, el principal de ellos la testosterona. Bien, esas serían entonces las hormonas esteroideas. Ahora, para finalizar este video, entonces mencionaré cómo ocurre un proceso de realimentación o retroalimentación negativa. Llamémosla en este caso el proceso de realimentación negativa. A través de este proceso de realimentación negativa se regula, en general diríamos, la secreción de todas las hormonas, independientemente de en cuáles glándulas se estén secretando. Diríamos que hay una realimentación negativa conducida o regulada a través de un mecanismo fisiológico y que no depende del eje hipotálamo-hipófisis. En ese caso tendríamos aquí a la glándula endocrina, hay un estímulo específico que hace que esta glándula endocrina secrete una hormona. Esta hormona entonces actúa sobre una célula blanco. Al actuar sobre esta célula blanco hay una respuesta fisiológica y esa respuesta fisiológica es la que regula la secreción de la hormona. Por ejemplo, en el caso del páncreas endocrino, esa sería la glándula de ejemplo acá, se está secretando insulina. La insulina actúa sobre diferentes células blanco, como ya lo hemos visto. Aquí podría estar, por ejemplo los hepatocitos. Y hay una respuesta fisiológica, en este caso hay cambios específicos en el metabolismo de la glucosa en esas células blanco, pero la respuesta fisiológica aquí en este caso sería una reducción de la glicemia. O el cambio del que hablamos en este video específico. Esa reducción de la glicemia, a su vez, podríamos decir, inhibe la secreción de insulina en el páncreas. Entonces, cuando la glicemia aumenta, ese es el estímulo para que el páncreas endocrino secrete insulina, pero al secretar insulina, la insulina actúa sobre células blanco. Aquí voy a poner como ejemplo esta célula porque pueden ser varias, y la acción en las células blanco reduce la glicemia. La reducción de la glicemia inhibe la secreción de insulina, es decir,
es un ejemplo de un proceso de realimentación negativa porque el aumento de la glicemia fue lo que inicialmente estimuló al páncreas para secretar insulina, y la respuesta del páncreas, que es en este caso la secreción de insulina, tiene como consecuencia final la reducción de glicemia, lo cual inhibe entonces la acción a nivel del páncreas. Hay una eje de realimentación negativa, un proceso que depende, es netamente endocrino porque depende del hipotálamo, de la hipófisis y de la glándula endocrina. Bien, ahora aquí a su vez sabemos que hay unas células blanco y finalmente hay un efecto, una respuesta fisiológica. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso podríamos hablar de la regulación de la secreción de hormonas tiroideas. La glándula endocrina en este caso, si ponemos un ejemplo, sería la glándula tiroides. Ahora, hay un proceso de regulación de la secreción de T3 y T4 que sabemos son las hormonas que se estarían secretando acá, triiodotironina y tetraiodotironina. Tienen acciones en diferentes células blanco. Las respuestas fisiológicas son diversas. En el caso de T3 y T4 puede regular el metabolismo basal, la termogénesis, las respuestas del sistema nervioso simpático, procesos metabólicos de lipólisis o lipogénesis, etc. Lo veremos en otro video. Sin embargo, en este caso lo que está ocurriendo es que la secreción de T3 y T4 por glándula tiroides depende a su vez de la secreción de la hormona estimulante de tiroides por parte de las células tirotróficas de la hipófisis anterior. Estas células secretan TSH, la cual estimula la glándula tiroides para que secrete T3 y T4, pero a su vez, en un nivel, podríamos llamar de jerarquía superior, hay otra hormona que sería la TRH. TRH serían las siglas en inglés para hormona liberadora de tirotropina, porque a la TSH inicialmente también se le denominó tirotropina. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina, como su nombre lo dice, estimula la secreción de TSH. La TSH a su vez estimula a la glándula tiroides para que libere T3 y T4. Y aquí hay algo interesante, y es que cuando esta T3 y T4 se libera, las propias concentraciones de T3 y T4 en circulación pueden generar un proceso de realimentación negativa sobre la hipófisis y también sobre el hipotálamo. Es decir, cuando aumentan los niveles circulantes de T3 y T4, estas hormonas inhiben la secreción de TSH en la hipófisis y de TRH en el hipotálamo. De tal forma que el proceso opuesto también es cierto. Cuando se reducen los niveles de T3 y T4, aumentaría la secreción de TSH y de TRH. Entonces, aquí vemos un proceso de realimentación negativa también porque el aumento de la concentración de iodotironinas reduciría entonces la secreción de TSH y a través de ese proceso de realimentación se regulan las concentraciones sanguíneas de T3 y T4. Esos cambios específicamente de TSH, T3 y T4 son útiles al momento de diagnosticar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Bien, esta ha sido entonces una introducción a la fisiología endocrina. En otro video entonces hablaremos con más detalle de la fisiología específica de cada una de las glándulas.